Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, casi finalizando 2024, para a su vez hablar del final del Califato Omeya de Córdoba. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, lo haremos a través de nuestro querido colaborador y codirector del Foro de la Historia, Rubén, que nos hablará acerca de, pues este final que supuso la caída del mayor poder islámico de la península ibérica hasta, ese siglo XI y que, digamos, posteriormente, salvo por la invasión almohade y almorávide, será quizá el poder más importante de lo que es la península ibérica medieval, por así decirlo. La verdad es que el Califato de Córdoba es un periodo bastante extenso en el tiempo, con personajes muy interesantes como Abderramán III o también Hisham II. La verdad es que es un momento en el que quizá el final del Califato Omeya es lo más, digamos, lo más sonado, porque luego ya sabéis que llegarán los reinos de taifas que en algunos casos pasarán incluso a ser tributarios de los reinos cristianos. Pero bueno, desde luego lo que no se sabe tanto o quizá no es tan conocido por parte del gran público es este final. Porque además hubo más de 16 califas en muy poquitos años, con prácticamente una guerra civil permanente y con una lucha de facciones que al final acabará disolviendo el califato bien entrado ya el siglo XI. La verdad que me gustaría dejaros con Rubén, deseándoos dentro de estas fechas, que paséis unas felices fiestas. Nosotros os dejaremos un pequeño resumen del año la semana que viene. Y pues a quien lo escuche más tarde, pues darle la bienvenida al foro y por supuesto, pues dejarle, animarle a que, escuche otros podcasts con otras temáticas que la verdad que son harto interesantes. Sin más, os dejo con Rubén. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como ya habéis escuchado por parte de la introducción de Javi, hoy vamos a hacer un viaje hacia el momento probablemente más luminoso y más álgido de Al-Ándalus, que fueron los siglos que estuvieron, casi 3 siglos, ¿no?, que estuvieron al frente la dinastía Omeya, primero en ese emirato independiente y luego después en el califato, ¿no?, bajo Abderramán III, hasta ese final bastante rápido, bastante dramático y bastante lamentable, como veremos, que es de lo que nos vamos a centrar sobre todo, es decir, cómo pudo ser que prácticamente de sus momentos más álgidos que llegaron con Abderramán III y sobre todo a nivel militar con Almanzor, o precisamente por el hecho de que llegara un personaje como Almanzor a ese poder, fue el desencadenante para que en muy poquitas décadas todo se viniera abajo como un castillo de naipes, ¿vale? Que es lo que vamos a ver hoy. Para empezar vamos a poner el contexto histórico, es decir, cómo surge esta dinastía de los Omeya. Surge en Damasco, en Siria, durante casi un siglo, durante 90 años, lideraron el califato Omeya de Damasco, hasta que fueron depuestos de manera bastante bestia por los abásides de Bagdad, que fueron los que instauraron el nuevo califato, ¿no? Pero ¿cómo llegan o cómo se surge esta dinastía? Tenemos que ir al inicio de todo. El inicio de todo es, muere Mahoma, y cuando fallece el profeta, más o menos de manera unificada deciden que sea Abu Bakr el siguiente, diga, el heredero, que fue el que instaura precisamente esa institución llamada califato, que no deja de ser, es algo así como el sucesor del enviado de Dios, ¿no?, que era Mahoma. Abu Bakr, de hecho, era el padre de la preferida de Aisha, que era la preferida de Mahoma. Bueno, pues el problema es que Abu Bakr muere muy pronto. Es el primero, ¿no?, de esos que se han llamado los califas Rashidun. Tras él vinieron dos califas, Umar y Uthman. Fueron importantes probablemente para el asentamiento, ¿no?, de las bases del Islam. Incluso Uthman, por ejemplo, que era yerno de Mahoma,
fue el que ordenó por vez primera redactar el Corán, pero durante este periodo, este tercer califa, hubo muchas rebeliones y de hecho le dieron muerte, ¿no? En una de estas en Egipto, le asesinaron a Uthman y sus asesinos aclamaron a Ali. ¿Quién era Ali? Bueno, Ali era estimaban que era el legítimo heredero. ¿Por qué? Porque era familia y era el padre de los dos únicos descendientes que sobrevivieron a Mahoma. El problema que tenía Ali probablemente es que no tenía el mismo nivel exigido, ¿no?, para comandar un califato como el que estaba surgiendo, porque al fin y al cabo estamos hablando que todavía estaba en los inicios de lo que luego llegó a ser y sobre todo hasta dónde se llegó a expandir. La llegada de Ali marcó la primera gran división en el Islam y esa primera finga, ¿no? Esa guerra civil con tintes religiosos, y ahí es donde surge una de las alternativas a Ali, es el gobernador de Siria, que es Muavilla, ¿no? Pues Muavilla va a ser el origen de la dinastía de los Omeya, que va a ser finalmente el que se imponga. También va a ser el origen de esa distinción que estamos muy habituados a ver entre sunitas y chiitas, ¿no? Es decir, los chiitas son los herederos, o los que demandaron que era Ali el que debía, como legítimo heredero de Mahoma, el que debía liderar al Islam, y Muavilla, que es el que da origen a los sunitas o los suníes, que era de la tribu del profeta, que eran los qurasíes, ¿no? Y era, de hecho, por ejemplo, fue apoyada, ¿no? Esta opción en esa guerra civil fue apoyada, por ejemplo, con Aisha, que era la viuda del profeta. Y como ya hemos comentado, pues Muavilla fue el que se impone, es el que se impone, y es el comienzo del califato omeya de Damasco. Lo que ocurre es, como ya hemos comentado, pues los abasíes de Bagdad los aniquilan en el año 750, es decir, 90 años después de haber comenzado este califato, y se impone una nueva dinastía. Pero no todos murieron en esas jornadas, porque uno pudo escapar, ¿no? Ese que escapa llega al norte de África, donde tenía muchos aliados los Omeya, muchos clientes, ¿no? Y le ayudan con un ejército a pasar el estrecho, llegar al Andalus y tomar el poder, ¿no? En la batalla de Al-Musara en el 756 derrota al emirato dependiente de los abasíes, que estaban en Al-Ándalus, que dominaban Al-Ándalus y controlaban la nueva situación, y establecen un nuevo momento, un nuevo tiempo para los omeyas. ¿Quién era? Pues también lo hemos dicho. ¿Quién era este omeya? Pues era Abderramán I, ¿no? Fíjate que en 6 años prácticamente, desde que aniquilan a su familia hasta que toma Al-Ándalus, atraviesa desde Damasco hasta el sur de la península ibérica. Es decir, es un viaje largo, y más en aquella época, ¿no? Y atravesando por zonas bastante hostiles. Es por ello por lo que se le llamó el príncipe errante, ¿no? Porque es ese viaje que hizo, y al fin y al cabo lo que hizo fue un nuevo renacer, ¿no?, para esa dinastía omeya. Y en Al-Ándalus sí que duró casi 3 siglos, es decir, fue mucho más estable de lo que fue en el califato de Damasco. Inicialmente, Abderramán, ¿no?, establece un emirato independiente, es decir, tiene autonomía política, pero no autonomía religiosa. Todavía se seguía rezando al califa de Bagdad. Y no se llegaría hasta Abderramán III en el año 929, cuando se establece un nuevo ámbito religioso y el califato, el famoso califato de Córdoba, y los rezos ya se hacen al califa de Córdoba y no al de Bagdad, ¿no? Es probablemente bajo Abderramán III. No vamos a olvidar, no nos vamos a meter, porque la idea no es hablar del periodo, de los periodos o de los califas que hubo en estos casi 3 siglos, sino cómo pudo caer de forma tan rápida con el poder que había alcanzado. Simplemente, pues, Abderramán I fue un gran emir, Abderramán II también, entre ellos hubo evidentemente más emires en este caso, y con Abderramán III probablemente vino el momento de mayor gloria de Córdoba, sobre todo de la capital, porque estaba convertida en una de las ciudades más importantes del mundo, ¿no?, tanto a nivel financiero como a nivel cultural, hasta el punto de que la Córdoba del año 1000 aproximadamente
tenía más habitantes de lo que tiene hoy en día. Es decir, estamos hablando que tenía cerca de 400.000 habitantes y hoy no llega a esa cantidad, ¿no? Y bajo, digamos, el centro de poder o el símbolo de esa dinastía fue la mezquita, ¿no? La mezquita de Aljama, la mezquita de Córdoba, que fue el centro ese de la dinastía, y todos, o la mayoría de los califas, pusieron su granito de arena o trataron de poner su sello con esas sucesivas ampliaciones que fueron realizando. Hasta incluso Almanzor también, que no era un califa, también realizó su ampliación. Y claro, el problema es que tenemos que preguntarnos cómo puede ser que este califato tan bien engrasado aparentemente, digamos que en apenas 3 décadas, apenas 30 años, se deshiciera, ¿no? Pues para eso tenemos que irnos a Almanzor, ¿no? ¿Cómo llega? El máximo poder probablemente militar lo llevó con Almanzor, por lo menos. Las mayores expediciones o las más brutales que se realizaron contra los reinos del norte, fueron comandadas por Almanzor. ¿Cuál era el problema fundamental? El nieto de Abderramán III, Gisán II, llega al poder por la muerte de su padre siendo muy joven, muy joven. De hecho, era menor de edad, ni siquiera las leyes dinámicas no permitían que un menor de edad fuera elevado a califa. Aún así lo elevaron a califa. Lo nombraron califa, con lo cual la cosa empezó mal, porque una persona tan joven fue fácil presa, ¿no?, de las intrigas palaciegas, ¿no? Y ahí surge, evidentemente, este nombre que hemos dicho, Muhammad Abi Amir, que era Almanzor, que fue asignado a Ajib. Ajib era más o menos como una especie de primer ministro de la época, es decir, la mano derecha, y lo que hizo fue maniobrar a todos los niveles para tomar el poder, evidentemente no como califa, pero sí de manera operativa. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Pues enviar al califa a Medina Zahara a disfrutar, ¿no?, de los placeres que le podía ofrecer esa magnífica y desgraciadamente destruida ciudad palaciega a pocos kilómetros de Córdoba, mientras él gobernaba a su antojo y controlaba todo Al-Ándalus. Con lo cual, todo el califato. Con lo cual, no era califa, pero prácticamente lo controlaba como tal. Y bajo esa mano de hierro, como ya hemos comentado, pues los guerreros cristianos del norte de la península sufrieron una serie de expediciones, cerca de 50 expediciones militares. Se le llamaba, las fuentes cristianas llamaban el azote del año 1000. El azote de Dios. Es decir, había porque realmente hizo racias contra Zamora, contra Barcelona, contra Simancas, contra Coimbra y hasta contra Santiago de Compostela en el año 997, probablemente la más significativa, porque arrasó la ciudad, destruyó monasterios, solo respetó el sepulcro del apóstol Santiago, incluso se llevó hasta las famosas campanas de la catedral. Con lo cual, digamos que fue probablemente el culmen a nivel de poder y a nivel de control militar de la península prácticamente en el año 1000. El califato de Córdoba va a caer el año 1031, es decir, solo tres décadas después, ¿no? Es decir, y precisamente va a tener mucho que ver que sea este perfil de poder, que sea Almanzor y no un califa. Hizo muchas reformas. Almanzor, vamos a destacar sobre todo por la repercusión que van a tener, como vamos a ver después, las reformas militares, las reformas del ejército. Es decir, formó una especie de guardia pretoriana formada por bereberes, ¿vale? Cerca de un montón, probablemente casi 1 millar, probablemente no llegó, 700, 800 jinetes bereberes, ¿no? Muy belicosos, muy útiles para sus racias, pero digamos que sembraban el conflicto. ¿Por qué? Porque ya desde el 711, desde que comienza la invasión de la península ibérica, existe un enfrentamiento entre árabes y bereberes. Los bereberes realmente no eran árabes de origen. Evidentemente se convirtieron al Islam, pero los árabes los trataban, digamos, como unos creyentes de segunda. De hecho, ellos no hablaban árabe como raíz, es decir, ellos hablaban árabe luego como adquirido, pero realmente incluso su etnia era otra diferente, ¿no? Pero los árabes eran una minoría, pero eran los dirigentes, con lo cual siempre hubo tiranteces. Y claro, no fue bien visto que de repente una serie de élite bereber pues llegara prácticamente pues al corazón, ¿no?, del califato.
Pero claro, en el año 1002 es cuando muere, además repentinamente, muere en Medinaceli, ¿no? Venía de una razzia, como casi siempre, ¿no? Saquear monasterios, que le gustaba mucho. En este caso el de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, de una de las expediciones contra La Rioja, muere en el año 1002. Su sucesor es Almuzáfar, que había aprendido muy bien la forma de gestionar el poder en la sombra con respecto al califa, y aproximadamente unos 6 años se mantuvo esa línea que había realizado Almanzor, pero este también fallece en el año 1008 y le sucede otro de sus hermanos, el hermano de Almuzáfar, otro de los hijos, perdón, de Almanzor, que fue Abderramán Sanchuelo, ¿no? El nombre este de Sanchuelo, este apelativo, era porque su madre era Urraca, que era una hija del rey de Pamplona, ¿no? Es decir, el rey de Pamplona, que era Sancho Garcés II, que demuestra también que en muchos casos había acuerdos matrimoniales, ¿no? Entre cristianos y árabes, como sucedió aquí. Lo que ocurre es que este Abderramán Sanchuelo sí quería, o sí tenía como objetivo ser califa, y convenció a un supuestamente débil Hisham II para que le nombrara su heredero. Esto fue pues toda una ofensa, ¿no? contra la UMA o contra la comunidad de creyentes. ¿Qué le pasaba a Hisham II? Vamos a decir antes, ¿no? Porque él seguía en Medina Zahara, probablemente disfrutando de una buena vida, pero no de la vida que requería un califato, que era el control de una comunidad muy grande de creyentes, ¿no? Sobre las fuentes de Hisham II, pues la han descrito como que tenía problemas de movilidad, incluso se ha dicho que podía tener parálisis en cierta parte del cuerpo, de la cara. Incluso hay algunos que afirmaban que tenía o que era disminuido mental. O sea, realmente el hecho de ser un disminuido mental impediría ser califa, es decir, no podría, es decir, incumpliría algunos de los preceptos del Islam. Pero bueno, también lo habían incumplido, ¿no? Porque llamarle califa como menor de edad, ¿no? Pero vamos a lo importante, es que el hecho de que fuera nombrado como sucesor, pues sí, en principio lo que hacía era incumplir que los califas debían pertenecer al linaje de la tribu de Mahoma, ¿no? De los curasíes que habíamos comentado cuando hemos hablado de aquellos tiempos de Moabilla. Evidentemente, él no pertenecía a la tribu de los curasíes, sino a una dinastía que había formado Almanzor, que eran los amiríes. Con lo cual era un caldo de cultivo muy importante, ¿no? Para esa guerra civil que era ya evidente que se iba a dar en Córdoba, bueno, en todo el califato, pero sobre todo, ¿no? en el centro neurálgico que era Córdoba. De hecho, cuando Sanchuelo, tratando de emular, ¿no? a su padre, a su hermano, ¿no? Con esas expediciones, inició una contra los cristianos, que extrañamente fue en invierno, una cosa que no era lo habitual, ¿no? Siempre se guerreaba en verano y se guardaban y se resguardaba en invierno, pero bueno. El caso es que no regresó nunca regresaría a Córdoba, ya que Córdoba, aprovechando la ausencia del Ajib, ¿no? Que todos, igual que su hermano y su padre, habían sido nombrados Ajib, pues fue asesinado al entrar a la ciudad y ni siquiera llegó a acceder, ¿no? Apenas duró un año, con lo cual en el 1009 es cuando se produce la fitna dentro de el califato de Córdoba, ¿no? Esa guerra civil que ya hemos comentado, ¿no? Que no es una guerra civil como estamos acostumbrados, sino que es algo más, porque es un concepto un poco más complejo cuando hablamos del Islam, porque tiene una interpelación moral, ¿no? Tiene una especie de, lo que podemos decir, una especie de castigo de Dios por los pecadores, ¿no? Que en este caso, pues, los pecadores que han sido los que han tratado de incumplir los preceptos del Islam, ¿no? Como hemos dicho con Sanchuelo. Y en estas en esta fitna, ¿no? En estas 2 décadas, entre 1009 y el 1031, ¿no? Es este final, ¿no? Tan desastroso del califato, pues básicamente se pueden considerar que hubo 7 califas omeyas, es decir, la mayoría, algunos duraron semanas, la mayoría murieron asesinados, con lo cual la cosa no pintaba bien, ¿no? Para el futuro de esta dinastía, ¿no? Tan luminosa. Y bueno, pues ¿qué podemos comentar? Vamos a referirnos, por ejemplo, al último, que probablemente fue uno de los que, además fue uno de los que más duraron, ¿no? El último califa, que fue proclamado en 1027, que fue el 12º, llamado Al-Mu'tad, ¿no? Que se le conoce como Hisham III. Era tal el desastre, ¿no? que había en Córdoba y la tensión que había en la capital, que había tenido que huir porque su hermano también había sido nombrado califa y había sido
asesinado, tuvieron que huir fuera de la ciudad, fuera de Córdoba, y bueno, terminaron en Alpuente, en Valencia, y allí es donde fue proclamado califa. O sea, no fue proclamado en Córdoba, estaba fuera de la ciudad y allí fue proclamado. De hecho, tardó 2 años en regresar. Me imagino que no se fiaría mucho de lo que podía encontrar, viendo un poco lo que habían hecho con su hermano y con otros familiares, y tardó 2 años en llegar a Córdoba, aunque sí es verdad que aguantó 2 años más, con lo cual estuvo 4 años de califa, hasta que fue destituido, y con él toda la dinastía. Y probablemente cometió el gran error de nombrar a uno de los visires, pues que hizo una serie de leyes bastante problemáticas, como fue el aumento bastante grande de impuestos, ¿no?, que tuvieron que asumir los comerciantes de Córdoba, y una serie de privilegios para aquellos bereberes que ya hemos comentado que estaban todavía en Córdoba, con lo cual los cordobeses se revolvieron contra el califato y contra el califa, y arrasaron el Alcázar, y por lo tanto destituyeron, ¿no?, además con fecha de 30 de noviembre de 1031, perdón, destituyeron al califa, y por tanto fue el fin de esta dinastía, de la dinastía omeya, y fue el comienzo de lo de los reinos de taifas, ¿no? Este final, por cierto, de Gisán III, que quiero comentarlo, ¿no?, para terminar, pues fue una demostración de cómo terminó la dinastía, ¿no?, y los miembros de la estirpe de los omeyas. Las fuentes nos cuentan que tuvo que abandonar cuando fue saqueado el Alcázar con su familia, como pudo, y se refugió en la mezquita de Córdoba, ¿no?, en la mezquita Aljama, nada más y nada menos que en aquello que, como habíamos comentado, que era símbolo de una dinastía, ¿no?, que todos habían puesto su granito de arena, la mayoría habían puesto su granito de arena hasta convertir esa maravilla de mezquita en digamos, la parte neurálgica, ¿no?, de la dinastía, y donde se tuvo que resguardar, ¿no?, en ese edificio. Pero llegó hasta tal punto, supuestamente iba con una de sus hijas en brazos, tuvo que rogar a los custodios de la mezquita que le dieran un poco de pan porque tenían hambre, o su hija tenía hambre. Imaginaros hasta qué punto podía llegar uno de los califas para pedir o demandar pan. Y incluso también pedían, pues, algo para abrigarse por el frío de la noche, una lámpara para tener luz. Es decir, el final fue bastante dramático, aunque por lo menos se le respetó la vida, ¿no? Gisán III no murió asesinado, como murieron la mayoría de los califas que hubo durante esta fitna en las primeras décadas del siglo XI, y de hecho, bueno, terminó huyendo a Lérida, donde vivió todavía unos años, y murió en el año 1036, ¿no? Ya estamos en un momento donde ya se habían el califato había terminado y ya se habían desarrollado esas taifas, ¿no?, esos reinos de taifas, o esta primera fase de reinos de taifas. Vamos a comentar simplemente, ya para terminar, que bueno, hubo 3 fases de reinos de taifas, ¿no?, porque las primeras taifas se acabaron con la llegada de los almorávides, luego hubo otras taifas que se acabaron con la llegada de los almohades, y luego ya pues, las últimas taifas que ya pues prácticamente pusieron el punto final en ese, que quedaron prácticamente reducidas, ¿no?, a ese reino de Granada, que aún aguantó, porque estamos hablando que estos reinos de taifas comienzan en la primera mitad del siglo XI y van a aguantar prácticamente hasta 1492, con lo cual, es decir, dentro de que es un inicio, digamos, el inicio de la conquista total de la península ibérica en 1492, pero este inicio va a durar mucho tiempo. Evidentemente, en muchos casos, los reinos cristianos no van a preferir tener un reino aliado, aunque fuera musulmán, que le pagara impuestos antes que invadirlo, ¿no? Entonces eso probablemente va a dilatar mucho el tiempo, sin contar evidentemente también con esas oleadas del norte de África de almorávides y almohades que van a poner en jaque a los reinos cristianos, sobre todo los almohades, ¿no?, que en esa famosa batalla de las Navas de Tolosa. Aunque, bueno, evidentemente ya con estas taifas, y sobre todo tras la toma de Toledo, que se realizó pocos años después, ¿no?, a finales del siglo XI, en el año 1085, con Alfonso VI, pues probablemente ya va a ser muy complicado, ¿no?, que se volviera a repetir, ¿no?, un momento como el que había tenido bajo este califato de Omeya. Pero bueno, ahí queda esos 3 siglos
estos 3 siglos o estos casi 3 siglos de Omeya, que terminaron de forma bastante dramática, pero que no es óbice para comentar que dieron a Córdoba pues un nivel, probablemente hasta convertirla, pues no sé si en la principal, sino o la que más, o una de las de las ciudades más importantes del mundo. Y hasta aquí nos despedimos con esta Medina Zahara, con ese palacio que significaba un poco junto con la mezquita, ¿no? Ese nivel al que llegaron los Omeya a Córdoba. Desgraciadamente está hecha destrozada, ¿no? Porque los bereberes con estas findas la arrasaron, pero bueno, aún se puede ver y sobre todo imaginar un poco lo que llegó a ser, ¿no? E incluso, como dicen las leyendas, ¿no? Ese estanque de mercurio que tenía el califa. Así que espero que os haya resultado entretenido, ¿no? Este califato Omeya. Y bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.